Estaremos comentando el Evangelio según San Marcos. Vamos a leerlo juntos. El principio, su primer capítulo, su primer versículo, no empieza como otros evangelios con la genealogía. El enfoque de Marcos, al cual algunos lo llaman Juan, que fue un discípulo también, no fue uno de los apóstoles de Jesús, posiblemente uno de los primeros evangelios escritos en el año 60, y fue parte de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, con Pablo, con Bernabé, con Pedro. Se dice que él acompañó a Pedro, casi algunos le dicen que fue discípulo de Pedro. Y la tradición también le atribuye a Marcos el ser fundador, obispo de la iglesia de Alejandría en Egipto. Pero en esta conversación no voy a profundizar ni pretender llegar a la historia, ni tampoco a profundos conocimientos. Vamos a conversar simplemente e ir leyéndolo. En primer lugar, vamos a ver la primera escena que encontramos. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito. En primer lugar, Marcos no empieza con Jesucristo mismo, sino que hace una introducción, posiblemente porque este escrito puede haber sido redactado y puede haber sido corregido después. Pero la primera escena, en realidad, vemos a Juan el Bautista predicando en el río Jordán. Pero hay una introducción al comienzo, como un título, pues, ¿no? Porque no se trata del Evangelio de Juan el Bautista, sino el Evangelio de Jesucristo. Este libro, entonces, como posiblemente se tenga razón de que este discípulo escuchaba continuamente a Pedro y a Pablo y guardaba casi de memoria todas sus narraciones. Entonces, por eso es que él hace primero la introducción acerca de que se trata del Evangelio de Jesucristo. Los primeros discípulos, como Pablo y Pedro, su principal misión, como hasta ahora, es el de predicar el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de que ha venido el Mesías, de que se cumplió la profecía. Y ahora, pues, corresponde este tratado, el de fundamentar aquella historia, ¿no? Con aquella historia fundamental de quién es Jesús de Nazaret. Vamos a leerlo en el principio, ¿no? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Así que Marcos reconoce que esto es verdad, que Jesucristo es Hijo de Dios. No es simplemente un historiador neutral, sino es un apologista o un sustentador de que este Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, y lo fundamenta para judíos que tenían en esos tiempos el conocimiento y la base de su verdad, las escrituras, fundamenta como que este es el cumplimiento de las profecías. Isaías se menciona, vamos a ver, dice así, como está escrito en el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Es una profecía escrita hace como 500 años antes de Cristo. Isaías, uno de los profetas reconocidos por el mismo Jesús, citado como cumplimiento de que él es el Mesías. El Mesías, entonces, es el rey, el ungido, así significa su palabra, y pues como todo rey se presenta como un anunciador, con alguien que prepara el camino, ¿no? He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Así como a los reyes se extiende una alfombra, flores, bandas de músicos, trompetas o soldados danzantes, la honra de este rey de todas maneras requería en la presentación el ministerio de
de Juan. No sabemos entonces hasta qué punto Jesús de Nazaret tenía conocimiento del futuro, con qué detalles, pero nosotros, los que hemos nacido en el Espíritu, sabemos, comprendemos de que el mundo espiritual en el cielo, bueno, es real, todo proviene del Espíritu, pero no sé hasta qué punto Jesús de Nazaret supo exactamente los detalles, pero sí podía entender y se cumplió la profecía de que como un rey fue anunciado. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este está basado en Isaías 43, que dice exactamente: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y entonces, si nosotros hubiéramos estado en 500 años antes de Cristo, y hubiéramos leído estas profecías en los libros de los rollos, ¿qué podríamos haber entendido? De repente no con tanto detalle, pero sí los que guardaban esta palabra en su corazón pudieron comprenderlo después, ¿no? Entonces Marcos menciona, pero muy resumidamente, este texto que estoy citando ya, el original. Voz que decía, da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Parece, bueno, toda profecía muchas veces está así como el oro que encontramos en las minas, oro y mezclado también con un contexto que esconde el verso. Para los que se fijan en la hermenéutica exacta, en las palabras exactas, va a encontrar entonces no estorbos, pero distracciones. Y el mensaje donde el Espíritu habla son algunos versículos más precisamente donde incide. Por ejemplo, parece que le están hablando a Juan el Bautista. Y qué importante es Juan el Bautista, porque dice en el versículo 9 de Isaías: súbete a un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios nuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Este es el mensaje esta es la palabra, las escrituras en las cuales Juan el Bautista tenía conocimiento y lo citó. Y ustedes pueden imaginarse qué puedes entender. Es un rey en poder, es un rey, un pastor, el que viene, el que apacentará, el que consolará a su pueblo. Mas, ¿qué es lo que encontró Juan? Un humilde hombre, no en caballo, no con armadura ni ropa de vestimentas de rey y de rico, sino un obrero, un carpintero. Vamos a seguir leyendo. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Este lenguaje identifica que no es solamente un día. Juan el Bautista ya se dedicaba a eso. Bautizaba, ¿en dónde? En el desierto. ¿Dónde vivía él? En el desierto. Nosotros podemos conocer espiritualmente a estos personajes. ¿Te imaginas cómo es Juan? Un hombre que vive en el desierto, que come langostas, no tiene una piel delicada. Una persona que vocifera y escucha multitudes, no tiene una voz delicada. Un hombre que confronta con verdad y con valentía ante los poderes, diciéndoles: hipócritas, víboras, aún a los más respetados líderes religiosos,
como son los fariseos. Yo me lo puedo imaginar. Si tú estuvieras a cargo de un casting, ¿cómo escogerías su rostro? Si fueras un pintor, ¿cómo lo pintarías? Juan el Bautista, conozcámoslo un poco más. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué es el bautismo? Bautismo, él por medio de agua lavaba. El lavamiento es limpiador. Él preparaba, él es el preparador para la llegada del rey. Eso mismo sucedió también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, antes de que Moisés reciba la ley, Dios también dijo a su pueblo que se preparase, que se guardase, que no tocase mujer, por ejemplo, que se lavase en sus vestidos, y toda una preparación, un ritual que manifiesta que te estás preparándote para algo especial. Esto es el bautismo. Arrepentimiento significa cambiar, es decir, cambiar de pensamiento, decir, me he equivocado, mejorar, dejar las cosas malas, las cosas inmundas, nuestra forma de vivir, y acordarse de Dios. Y salían a él toda la provincia de Judea. Pues Juan bautizaba en Judea. Judea es la provincia en donde una ciudad, la capital era Jerusalén, es la zona central de Israel. Pero Jesús vivía en Galilea, en el norte, separado por Samaria incluso, y estaba lejos, era provincia. Jesús vivía allá, pero sin embargo Juan trabajaba o hacía su ministerio en el Jordán, y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Esto era un acontecimiento. La gente iba por multitudes. ¿Por qué llegaban a él? Primeramente espiritualmente, porque Juan el Bautista tenía autoridad espiritual y ya le hablaba cosas, ¿verdad? Es que el espíritu del hombre, porque todos nosotros somos sensibles y reconocemos cuando una palabra es verdadera, porque nuestro espíritu se conmueve, vibra. La gente reconocía que él tenía poder, que él tenía palabra, el poder del Espíritu Santo, y además él también, en él se manifestaban milagros, habían sanidades, y de esta manera venía toda Jerusalén, ¿no? Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Todo un acontecimiento, una fiesta espiritual, porque se dejaba a un lado la vergüenza y confesaban sus pecados. Cuánta gente dejaba su vida mala y cambiaba. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. Aquí, como te había dicho, si fuera un casting, ¿cómo lo pondrías? ¿Con qué ropa? Bueno, aquí nos dice la ropa, la vestimenta. Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Este atuendo es el mismo de de Elías Tisbita, ¿no? Eso lo dice en Reyes, Segunda de Reyes 1:8, cuando el rey Ocosías, muerte de Ocosías, los mensajeros se volvieron al rey y él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón. Esto es en el año 500 también, en los tiempos de Isaías más o menos. En estos tiempos Israel tuvo reyes. ¿Y por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, del hecho que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que encontramos que es el mismo Elías.
Entonces decíamos que Juan estaba vestido de pelo de camello, es decir, tenía una vestimenta como cubierto de piel, no de tela, sino así como nos imaginamos a los cavernícolas. Piel de camello, un cinto de cuero, era ropa dura, era ropa guerrera, y comía langostas y miel silvestre. Entonces su comida era propia del desierto. Langostas son insectos y miel silvestre lo que hallaba. Era una vida de retiro, una vida de un santo. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo. Esto era su prédica siempre. Él predicaba y su tema era del quien venía después de él, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Sabes lo que es Espíritu Santo? Este es la razón de ser del Evangelio de Jesucristo. Juan el Bautista así lo dice: vendrá uno que viene después de mí, del cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y a pesar de la sabiduría que tenía Juan el Bautista y los milagros que en él actuaban, aún así dice: eso no es nada, yo les bautizo con agua, pero vendrá alguien que vendrá y hará algo maravilloso. Esperen, él los bautizará con Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Vamos a continuar. El bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Como ya hemos dicho, Jesús vivía en Galilea, había tenido una vida normal, una vida santa, hijo de María, José, un buen hijo, un buen hombre, un buen joven. Pero llegó un momento en que se cumplió el tiempo de su vida para empezar su ministerio, su trabajo, su manifestación. Jesús sabía a lo que había venido y sabía quién era él, el Hijo de Dios, el Cordero, que iba a ser sacrificado para la salvación de la humanidad, de Israel en primer lugar y de la humanidad. Jesús sabía todo ello. Por eso fue al Jordán, donde Juan el Bautista vio esta visión que confirmaba, era algo que él había recibido desde antes. Se le había dicho a Juan el Bautista de que iba a suceder esto, y eso confirmaba. Y en esta escena algunos dicen que se ve en un único lugar donde se ve en la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en una sola escena. Y el Espíritu del que habla, acá no dice el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús o el Espíritu del Padre, simplemente el Espíritu. El Espíritu es el mismo Espíritu que encontramos en Génesis. El Espíritu se movía sobre las aguas. El Espíritu poderoso, el mismo Espíritu que se manifestó con poder a Elías también, se manifestó como un silbo. El mismo Espíritu que levanta a los muertos. El Espíritu vida. No hay poder mayor, del cual Jesús dijo: si alguno ofende al Espíritu, no tendrá perdón ni en esta vida ni en la venidera. El Espíritu Santo, en lugar de venir con un sonido fuerte, temblar como terremoto, no, él vino con la forma de paloma. Y la voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego el Espíritu le impulsó al desierto, es decir, él no pudo controlar la necesidad de tener que ir hacia el desierto. Es muy resumido esta narración de Marcos. Y estuvo allí en el desierto 40 días
y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Esta es la tentación de Cristo que nosotros conocemos. Aquí simplemente menciona 40 días, ni siquiera menciona que hizo ayuno. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Y Jesús principia su ministerio, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí también está muy resumido todos los acontecimientos, que Juan fue encarcelado y ahora Jesús como que reemplaza a la voz que llevaba a las multitudes. Jesús vino a Galilea predicando. Bueno, Jesús sí se trasladó a Galilea, y en lugar de predicar en Jerusalén como lo hacía Juan el Bautista, lo hizo en Galilea, al norte, ¿no? Predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál era su mensaje principal? Así como Juan también tuvo su mensaje principal. El mensaje principal de Jesús fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Qué tiempo se ha cumplido? El tiempo de la profecía. Y el reino de Dios se ha acercado. Pues toda la bendición de Dios, todo el gobierno de Dios, la voluntad de Dios, el Espíritu Santo más cerca de los hombres. El gobierno de Dios aquí en la tierra. Y Jesús inició su trabajo como era necesario y como se le había designado. Él no iba a hacerlo solo, sino con discípulos, ¿no? Versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces, imagínate tú que hubieras tenido que hacer una labor tan poderosa y enfrentarte a reinos tan poderosos. ¿Qué hubieras elegido? Jesús no eligió a poderosos, no eligió a gladiadores, no eligió a ricos ni a poderosos. Él se fijó en personas que sí hacían una cosa: obedecían a su padre, sabían recolectar, sabían pescar, y dijo: este me sirve para el trabajo que tengo por ellos por delante, el ser pescadores de hombres. Esa es la misión de los discípulos. Y empezamos con los milagros, ¿no? Porque la prédica de Jesús se confirmaba con milagros. Y así también el reino de los cielos se había acercado. El gobierno de Dios aquí en la tierra se había acercado. Es decir, ya es la voluntad de Dios reinando aquí. Y entraron en Capernaum. Es una ciudad cercana también a Galilea, cerca al mar, al lago de Galilea. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, cuando Jesús hablaba, era diferente a lo que la gente había escuchado hablar. Los escribas eran los que estaban en la sinagoga normalmente. Su labor era cuidar los rollos, abrir y leer y explicarlo, más o menos como la labor que estoy tratando de hacer ahora. Pero cuando vino Jesús, la gente percibió que su voz, su enseñanza, su interpretación de las escrituras era distinta. Además que era confirmada con milagros. Entonces, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El primer elemento espiritual que nosotros vemos aquí son los demonios, seres que pertenecen a la dimensión espiritual. Los espíritus son espíritus, no son personas. Los espíritus no pueden negar su propia naturaleza.
En este momento vemos que están en una sinagoga, una reunión en torno a Dios. Sin embargo, aquí se manifiesta un hombre que llevaba dentro de él un espíritu. Este espíritu, por su propia esencia, de la presencia de Jesús, no podía ocultarse. Es obligado por su propia naturaleza a rechazar, así como la luz ahuyenta a los murciélagos y se manifiesta inevitablemente. No le convenía manifestarse, ¿no? Porque más le convenía estar escondido, pero él no puede evitar, porque el espíritu es así. El espíritu hace lo que es su esencia hacer. Este espíritu inmundo reconoce la autoridad de Jesús. Intensamente le molestaba la presencia de Jesús, pero al mismo tiempo respeta su autoridad. Entonces, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Jesús no le permitía hablar. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Le dijeron, Jesús, la suegra de tu discípulo Pedro está enferma. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Este era el principio, pues, del ministerio de Jesús. Se manifestaban los espíritus y había sanidad, simplemente con un gesto. Y miren la cantidad de empezaba o aumentaba la manifestación del poder de Jesús. Muchos sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Su fama corría. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús siempre trató de hacer su ministerio, pero no publicarlo abiertamente. Posiblemente si se hubiera hecho conocer más prontamente, también más corto era su tiempo, más pronto lo iban a capturar. Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Hasta este momento Jesús estaba en Galilea, trabajando en Galilea. Y acá vemos que sanaba y había muchos demonios, y él recorría no las calles como lo hizo en Jerusalén, sino las sinagogas. Sinagogas eran como decir las iglesias. Jesús sana a un leproso. Vamos a terminar con esto. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Jesús sana y al mismo tiempo también da testimonio, porque el trabajo, el ministerio de Jesús era dar testimonio a Israel en primer lugar. Y de Israel lo más importante era dar testimonio a los sacerdotes. Entonces le sana y le dice, anda, cumple la ley, ofrece una torta, las 2 palomitas como sacrificio por su limpieza, para que los sacerdotes lo declaren limpio. Los sacerdotes seguramente se encontraron ahí con la sorpresa, ¿no? ¿Qué había pasado? Había sido sanado por un hombre que, bueno, no lo conocían los sacerdotes. No era sacerdote Jesús, bueno, para ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Así terminamos este capítulo 1. Vamos a continuar después con el capítulo 2.